don Pablo Longueira. Le damos la bienvenida a Diario Financiero. Y partamos rápido, Pablo, porque el tiempo apremia. Bienvenido. Muchas gracias. Ya va quedando poco, solo unos días para la elección. Y yo quisiera partir preguntándole que cuando hace aproximadamente 2 meses la UDI desbancó a Lawrence Godborn y lo puso a usted como candidato, se supuso que tuvo una buena partida y que a estas alturas iba a estar muy despegado del otro candidato de la alianza. ¿Hubo algún error ahí? ¿Qué es lo que pasó? Porque hasta en su comando dicen que la elección está muy competitiva, muy peleada y que incluso podía perder. No, eso no es la primera vez que lo escucho. Sí, no. En mi comando sí que no lo he escuchado. Es el único que lo escucho por primera vez, pues, Pablo. Exactamente, primera vez que lo escucho. Yo creo que ¿Hubo algún error en eso o fue un error al revés no haberlo puesto a usted desde el comienzo como el candidato de la UDI? No, yo creo, Blanca, que todos saben la situación en que se levantó mi candidatura. Por lo tanto, a esta altura estar planteando si fue error no tiene sentido. Creo que lo que ha habido es un trabajo durante 7 semanas muy intenso que hemos logrado transmitir el mensaje. Yo estoy muy optimista, muy por el contrario de lo que señala. Yo creo que no decir que la primaria de la centroderecha es una primaria competitiva me parecería que no decir algo que es obvio, a diferencia de lo que siempre se esperó de la concertación. Por lo tanto, si hay una diferencia en la primaria de la alianza, obviamente que no existe un candidato disparado con una percepción de triunfo como la concertación. Pero tengo la convicción más absoluta, lo siento en la calle, he recorrido ya todas las regiones del país, tengo la confianza más absoluta que vamos a ganar el próximo domingo, pero teniendo claro que un escenario mucho más competitivo que la otra alianza. Con su contendor interno en los debates han tratado de marcar el mínimo de diferencia. Se refiere más bien a la trayectoria, al perfil que tiene cada uno como dirigentes políticos consistentes. Pero la única diferencia que usted ha marcado es que usted está representando algo que llama el centro social versus el centro político de Andrés Alamán. Pero ¿nos podría definir muy brevemente qué es este centro social que no se ha entendido muy fácil? Yo creo que el centro social es el centro donde están nuestras familias de esfuerzo, de clase media. Es el mundo que nosotros fuimos a conquistar construyendo una centro derecha popular. Yo lo señalé en el debate, mi vocación de vida era una vocación social. Y el proyecto al cual fui yo invitado de construir una centroderecha comprometida con la derrota a la pobreza, comprometida con los que más sufren en el país, es la centroderecha que hemos volcado en nuestra vida. Y creo que esa centroderecha es la que ha logrado llevar a la centroderecha de Chile a un 50%. Si históricamente la derecha en Chile no superaba 1/3, se hablaba en Chile de los tercios, incluso llegó a ser menos que eso. Por lo tanto, es evidente que había un trabajo de una generación que se ha volcado a un compromiso de expandir el ideario centro-derecha a sectores que en Chile nunca votaron por él. Y esa es mi vocación. El centro político también es un centro que yo conquisto. Creo que la concertación, siempre que buscó acuerdos durante los 20 años de gobierno, los buscó principalmente con la UDI, con nosotros. Hay acuerdos históricos que todos los conocen, el acuerdo con Ricardo Lagos, el acuerdo de la inscripción de la democracia cristiana, muchos proyectos de ley importantes. Por lo tanto, desde ese punto de vista también tenemos una capacidad de conquistar lo que se llama el centro político, que es más bien el eje porque se mueven las personas en lo político, pero el 50% de las familias en Chile, Blanca. Con eso, Pablo, lo que da la impresión de que ustedes están planteándose por quién es más competitivo después para enfrentarse probablemente a Michelle Bachelet. Evidente. Ahí es donde establece esta diferencia de... Claro, exactamente. Pero Andrés Alamán dice que son consignas, que no responden a ninguna realidad, porque de hecho con esta misma tesis Joaquín Lavín perdió frente a Sebastián Piñera en la primera vuelta. Joaquín Lavín, que también perdió frente a la no nos olvidemos que Joaquín Lavín, con esa conquista al centro político, al centro social, que de esa centroderecha que construimos, fue capaz de llegar a un empate en una campaña con Ricardo Lagos, que quiero recordar que se partió 61% a favor y un 22% la adhesión de Joaquín Lavín. Por lo tanto, es precisamente ese
ese compromiso con las familias de clase media, de esfuerzo, de familias vulnerables del país que hemos conquistado en este trabajo que nos ha permitido llevar a una centro derecha un 50%. Finalmente en una disputa con... En síntesis, eso se lo adjudica concretamente a la UDI. Pero obviamente creo que el proyecto nuestro, nuestra vocación fue precisamente competir e ir a expandir la centro derecha a zonas del país. Y yo di un ejemplo. Como presidente de la UDI, habiendo sido 3 veces diputado por San Bernardo, una zona muy popular, me cambié a un distrito donde nunca había ganado alguien de derecha, como es Conchalí, Renco, Huechuraba, y obtuve la primera mayoría, incluso derrotando a las 2 diputadas de la Concertación. Por lo tanto, esa vocación de ir a conquistar y expandir es lo que nos permite conquistar ese centro social del país, que son familias que lo que le importan son que sus temas estén dentro de la agenda política. No son personas que se muevan por los temas políticos, más bien al contrario, son familias, son grupos de nuestras familias, son las pymes, los emprendedores, familias de esfuerzo, de trabajo, que han asumido el ideario de la centroderecha. Esa es la gente que nos va a hacer ganar, porque estamos enfrentando además un escenario de una concertación crecientemente más izquierdista, más radicalizada, y obviamente que desapareciendo, como va a desaparecer el candidato de la Democracia Cristiana en la primaria, de la Concertación, también el candidato Andrés Velasco, va a quedar muchas esas personas con... Pero esas son las personas que Andrés Alamán dice... No, es que esas personas son las que se mueven... Tienen más condiciones para atraer... Bueno, cada uno dice que tiene más condiciones, Blanca. Yo tengo, claramente que yo tengo las condiciones porque me han visto precisamente volcado al mundo popular, porque son personas que no se mueven por los temas políticos, son personas que se mueven porque las prioridades que uno tenga en la política sean las prioridades de ellos. Y creo que me han visto y me vieron como ministro de Economía marcar un sello en el Ministerio de Economía precisamente con esas prioridades. Por lo tanto, esa capacidad de ir a conquistar ese electorado. Usted va a conquistar más el electorado de Andrés Velasco y de Claudio Rego que... Estoy hablando del votante, por cierto, porque esas personas se mueven por ese eje, especialmente el mundo de la democracia cristiana. Si la UDI, cuando se convirtió en el partido más grande de Chile, porque es importante que también hagamos parte de la historia, ¿por qué la UDI se convierte en el partido más grande de Chile? Porque efectivamente desplaza a la democracia cristiana, porque hay muchas personas que votaron históricamente por la democracia cristiana, que ha sido el centro político en Chile, y que por la vertiente cristiana nuestra, por la vertiente de un compromiso con la pobreza, obviamente que se volcó a convertirnos en el partido más grande. Es por eso que somos y nos convertimos en el partido más grande, precisamente por haber tenido la capacidad de ir a conquistar lugares que son los que deciden las elecciones, y esa creo que es la gran diferencia, y creo que en este periodo ha quedado claro: si queremos derrotar a Michelle Bachelet, la vamos a derrotar, lo que yo llamo la centro derecha popular, porque vamos a conquistar a esas personas que han sido naturalmente las personas que nosotros vamos a buscar en nuestra vida política. Ahora, Pablo, efectivamente el domingo lo más probable es que Claudio Rego y Andrés Velasco queden fuera de carrera. Pero eso supone que lo que va a quedar fuera de carrera es más bien el centro político, no el centro social. Y la pregunta es, ¿cómo hace esta posición, este sector que usted representa, que de alguna manera ha enfocado todo el diseño de campaña y todo el análisis en la captura del centro social, para ir a buscar un centro político hacia el cual efectivamente la distancia de la UDI hacia ese centro es más grande que la distancia que tiene Renovación Nacional y Alamán de ese centro político que tiene? Eso nunca ha sido así. Esa es parte de una discusión muy elitista. Precisamente ese centro político, cuando queda disponible, lo decide el centro social. Son las familias que, por sus preocupaciones, por sus prioridades, por su compromiso, esas personas finalmente tienen más confianza en un gobierno de una persona que ha tenido un compromiso social, una mirada diferente a la política, donde las prioridades son las prioridades de la gente. Por lo tanto, esa es una discusión de un segmento de gente que se mueve por un solo eje. La gente cambia sus posiciones o está dispuesta a votar por las personas por muchas razones y por muchos motivos. Uno de esos es el político y puede sentir una afinidad política, pero no es lo que decide la elección hoy día, lo que deciden las grandes masas, lo que decide el centro político, porque yo creo que finalmente el que va a decidir la elección, como creo que las ha decidido últimamente, ha sido el centro. El centro y en donde están esas familias que... Es un centro
desideologizado. Totalmente, totalmente. Ahora, pero- Es un centro que muchos votaron por el sí, otros por el no, votaron por Joaquín Lavín. Y cuando Joaquín Lavín empata con Ricardo Lagos, quiere decir que la inmensa mayoría del electorado que tradicionalmente votó por la democracia cristiana, votó por una persona de la luz. Y cuando la democracia cristiana en las zonas populares no lleva candidato, ¿quién conquista ese espacio? Hemos sido nosotros. Eso es lo que ha ocurrido. Por eso que la UDI se convirtió en el partido más grande de Chile, porque finalmente frente a los espacios que nos deja la democracia cristiana, esas familias que históricamente han votado por la democracia cristiana, que son familias más bien conservadoras, familias de trabajo, de esfuerzo, finalmente se sienten mucho más interpretados por un ideario nuestro que por un ideario de una izquierda más radical. Y eso ocurrió en las elecciones municipales en muchos lugares. Cuando tú ves... Cuando tú hablas de nuestro, Gonzalo quería hacer otra pregunta. Sí. Cuando hablas de nuestro, ¿es de toda la derecha o la alianza o la centro derecha, social, política? Pongámonos en ese escenario, porque ya la primaria está un poco jugada, ganan la primaria el domingo. Y por lo tanto el lunes tiene la obligación de ser el candidato único de la coalición de gobierno. ¿Cómo se enfrenta? Porque si bien uno entiende lo del centro social, el problema quizá que nos cuesta más acercarnos es de que todas las referencias son políticas y no social. O sea, cuando hablamos de un Joaquín Lavín que logró a través de la seguridad ciudadana y dos temas más entrar a ese mundo del centro social. Y hoy día vemos de que tiene un doble desafío. Uno, si gana la primaria el domingo, el lunes tiene que hacer una integración política, ¿no es cierto? Tiene que sumar rápidamente a toda la coalición de gobierno y reestructurarse, y al mismo tiempo tiene el desafío de empezar a competir ya directamente con Michelle Bachelet por este electorado, no sé si llamarlo centro social, pero por este electorado que ha sido decisivo en las elecciones y que ha votado, lo más probable, que haya votado por Joaquín Lavín, que haya votado por Michelle Bachelet, que haya votado por Sebastián Piñera, un electorado que suele ganar las elecciones. Votan, no es que voten a ganador, pero sí van buscando una credibilidad y no tienen un anclaje político propio. ¿Cómo se logra si hasta ahora la primaria de la centro-derecha ha estado dominada solo por códigos políticos? Ningún tema social. ¿Cómo se logra a partir del lunes? Se logra porque es parte de lo que yo planteaba un comienzo de por qué nosotros no teníamos que descartar seguir hasta la primera vuelta. Mi gran argumento era ese, que finalmente la primaria competitiva era la primaria de la centroderecha. La otra primaria no es una primaria competitiva, es un trámite, todos lo sabemos, por lo tanto es diferente como se plantea la ciudadanía. Nosotros, como tenemos un escenario de una primera experiencia, porque no tenemos nosotros una experiencia primaria ni menos legales, pero tampoco la hemos tenido históricamente, porque siempre hemos terminado apoyando a los candidatos presidenciales que hemos llevado sin tener primaria. Por lo tanto, a partir de ganar la primaria, lo que uno tiene que hacer obviamente es iniciar el trabajo de el programa de gobierno conjunto que vamos a tener. Estamos en el gobierno, por lo tanto somos parte de un gobierno que busca una continuidad. Creo que lo que mejor para Chile es precisamente esa continuidad, y nosotros tenemos que construir el comando todos juntos, obviamente incorporando a Renovación Nacional, a Independiente y a figuras que hemos conversado para planificar una alternativa para convocar a esa mayoría silenciosa. Si finalmente la gran mayoría silenciosa que decide es lo que yo defino el centro social. Son esas las personas de trabajo, de esfuerzo, que frente a un camino de polarización que ofrece la concertación hoy día, nosotros tenemos que ofrecer un camino de orden, un camino de paz, un camino de cambio, pero un camino que lo hagamos en un ideario de centro-derecha, y creo que en la el perfil de esas continuidad... personas, en el perfil de esas personas como las describes tú, dice personas de esfuerzo, personas que en el fondo viven de su trabajo, que están, lo más probable es que si uno quisiera describirlas serían primera generación de sus hijos en la universidad, primera vez también, lo más probable es que en su familia trabajen ambos, ¿no es cierto? O también son familias monoparentales, o sea, es un ambiente muy diverso. Decirle, ¿cómo se aborda ese mundo? ¿Bajo qué temas? ¿Cuáles Lo son más los temas importante que para lo ese abordan? mundo finalmente es la credibilidad que tenga el proyecto. Y es por eso que es una ventaja ser el candidato, porque es una historia volcada a ese proyecto. Y yo lo conozco, yo he sido 5 veces candidato, he ganado las 5 veces en las zonas populares, por lo tanto la identidad que uno logre con esas personas y la credibilidad es fundamental, porque finalmente va a haber un efecto comparación. Nosotros somos parte del gobierno, la gente va a evaluar, es inevitable en un proceso que estamos buscando un segundo gobierno, y creo que hemos hecho un gran gobierno. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad,
a esas personas, a esas familias de esfuerzo, trabajo, ser capaz, en primer lugar, de comparar y difundir lo que hemos hecho. Va a haber un efecto comparación y creo que la forma es que esas personas finalmente puedan evaluar el proyecto que le ofrece el ideario centro-derecha. Si no tenemos esa capacidad todos juntos, obviamente que nos va a dificultar el triunfo, pero tengo la convicción más profunda. ¿Usted cree efectivamente que plantearse como los continuadores del gobierno frente a lo que plantea la candidatura de Michelle Bachelet y el factor credibilidad? Porque ella, más allá de lo que plantee, si algo tiene como fortaleza, es que tiene mucha credibilidad. Pero como continuadores del gobierno, el gobierno todos sabemos que exhibe buenas cifras económicas, crecimiento, etcétera. Pero lo que ella misma ha recogido es que ese crecimiento no le ha llegado a la gente, que existe descontento y que por eso hay que ir a hacer nuevas transformaciones, nuevos cambios. ¿Por qué les van a creer más a ustedes en ese sentido? Porque yo no creo que ellos tengan credibilidad, Blanca. Yo no creo que sea así. Finalmente hay un efecto comparación de su gobierno. Nosotros hemos enfrentado un gobierno que tuvo que asumir con los efectos del terremoto y el tsunami. Los chilenos han visto nuestra capacidad para reconstruir el país. También hemos enfrentado un escenario de recesión internacional durante todo nuestro periodo y los chilenos saben comparar. Los chilenos han visto que en nuestro periodo, a diferencia de las recesiones anteriores, ha habido más crecimiento económico. Cuando hay más crecimiento económico, hay más recursos para los programas sociales. Han visto generar 800.000 empleos. Es que esos son los temas que le importan a la gente. Si finalmente nosotros no tenemos capacidad de poner en la agenda los temas que le importan a la gente, obviamente que nos va a dificultar una agenda mucho más politizada. Pero si hay algo que tenemos más credibilidad frente a la opinión pública, es que nosotros tenemos más capacidad de generar crecimiento económico, generar empleo, que es lo que le importa a la gente. Por lo tanto, esos factores... Un segundo, que Gonzalo se puso en el escenario que usted ganaba el domingo y que tenía que generar un acuerdo con Renovación Nacional. El escenario inversa que también se puede dar, que gane Andrés Alamán. ¿Qué papel estaría dispuesto a jugar usted en esa campaña? Yo voy a jugar el papel que estime más adecuado para que obtengamos el objetivo que a mí me mueve asumir un desafío presidencial. Yo lo que quiero para Chile, porque creo que es lo mejor, es que haya un segundo gobierno de la Alianza. Por lo tanto, capaz de liderar la candidatura, la campaña? Yo veré en el lugar donde colabore más, pero tengo muy claro que me muevo por objetivos. Nunca he tomado decisiones por mis ambiciones personales, que no las tengo porque solo he buscado servir. Absolutamente la posibilidad de que Goldborn se enfrente a Alamán en la eventualidad que él gane. No, yo la descarto totalmente porque hay algo que no se jugaría como UDI, que la UDI cumpliría. Pero no, hay una cosa que yo tengo claro. Si hay algo que ha caracterizado la trayectoria pública de todos nosotros, y especialmente la UDI, porque la UDI ha llegado a acuerdos que no son fáciles de obtener, porque los grandes acuerdos que nosotros hemos hecho por Chile son acuerdos que muchas veces los propios partidarios no lo han comprendido, y creo que ese es el valor que tienen los acuerdos. Cuando nosotros llegamos a un acuerdo para que don Gabriel Valdés fuera el presidente del Senado, eso nos costó la molestia y la indignación de muchos de nuestros partidarios que venían recién votando incluso por nosotros. Lo mismo ocurrió cuando hicimos el acuerdo de movilización con Ricardo Lagos, lo mismo ocurrió cuando recurrimos con nuestros votos a que la democracia cristiana se pudiera inscribir. Yo creo que esos son hechos que la gente, para mí es una gran ventaja, porque si hay algo que yo he buscado toda mi vida es el consenso, los acuerdos. Yo no creo que los países progresen si no hay acuerdo y consenso. Por lo tanto, si hay algo que también la gente... ¿Y cree que hay para acuerdos en este momento? Es que hay que restituirlo. Una cosa es que no haya clima, y creo que estamos así porque no hemos tenido la capacidad de llegar a consenso. Yo no creo que los países alcancen el desarrollo y el progreso si los políticos temen a coincidir. Y eso quiero ser muy claro, haya clima o no haya clima, los voy a buscar siempre. Y eso es lo que le importa a la gente del centro político. Cuando estamos hablando de la capacidad de conquistar ese centro político, el centro político se mueve por la capacidad que uno tiene de incorporar miradas diferentes, llegar a acuerdos, tener buenas políticas públicas y lograr que el país vaya avanzando en el camino del desarrollo con una mirada conjunta. No conozco países que hayan alcanzado el desarrollo y progresen como Chile tiene esa oportunidad en la polarización, en la división. Muy por el contrario, creo que la esencia es la estabilidad
y tenemos que volver a recuperar ese espíritu de tener una mirada país en temas que son fundamentales para el desarrollo de Chile. Pablo, ustedes en general insisten mucho en la idea de que el gobierno lo ha hecho muy bien, que ustedes se sienten muy orgullosos de lo que ha sido la obra maciza de este gobierno, de que esa es una de las razones por las cuales este gobierno merece ser proyectado hacia una segunda administración. Y me gustaría escuchar de usted cuál es el análisis, el diagnóstico de por qué a este gobierno le ha ido tan bien en estas cosas, que son los indicadores, y tan mal en popularidad. Porque yo creo que si hay algo que no lo hemos hecho bien y ha sido parte de mi crítica, es que no hemos tenido la capacidad de construir lo que yo llamé ese relato, que de alguna forma es la capacidad que tenemos que los gobiernos o del punto de vista político, de transmitirle a la ciudadanía lo que estamos haciendo. Sinceramente, y si hay algo que partimos todos de la base, es que todos dicen, bueno, ¿por qué un gobierno que le va bien y ha hecho un muy buen gobierno está como está? Pero estamos todos partiendo de la premisa de que ha sido un buen gobierno. Y no tengo ninguna duda que lo ha sido. Es un gobierno que ha hecho cambios en todas las áreas. Me tocó a mí ser 2 años ministro de Economía y soy testigo de alguna forma cómo buscamos mejorar la competitividad, mejorar la productividad, generar un desarrollo sostenible en el tiempo y creo que el cambio se ha notado. No es casualidad que Chile sea la economía el año pasado que más creció la OCDE, no es casualidad que hayamos generado 800.000 empleos y creo que tarde o temprano la gente de centro, la gente que no vive en el nivel de politización donde uno participa habitualmente, esos son temas muy importantes. Pablo, cuando usted llegó al gobierno, precisamente había hecho las críticas a la falta de relato y da la idea como que estableció como relato el combate, estaban todas las protestas estudiantiles, el combate contra la desigualdad o en favor de los consumidores, que es el mismo que tienen al final de cuentas todos los candidatos. Pero usted se enorgullece y lo ha planteado durante la campaña del CERNAC financiero, ha hecho como propuesta un CERNAC para la salud, un CERNAC para la educación, ahora creo que el presidente habló de un CERNAC para la industria, no sé, a lo mejor va a tener que haber un CERNAC para los pensionados, más CERNAC. Yo lo que le quiero preguntar es por qué estos servicios de defensa del consumidor que implican en el fondo la regulación o la intervención del Estado, ¿a qué se debe que tenga que estar permanentemente tomando esta actitud? ¿Aquí han detectado mucho abuso de los sectores empresariales? Porque si tienen que estar defendiendo a los consumidores. Yo, Blanca, he planteado... De la salud, Claro, yo lo que he planteado es que voy a transformar en mi gobierno el CERNAC en el Servicio Nacional del Ciudadano. Creo que hay que hacer un cambio muy importante en esta institución que ha cumplido un rol, pero yo lo enfoco desde el punto de vista de los derechos ciudadanos. Creo que es muy importante que exista una institución lo más autónoma posible incluso de los gobiernos, porque cuando yo hablo de crear en ese CERNAC ciudadano, el CERNAC de la salud y el CERNAC de la educación, es porque necesitamos tener una institución que genere un mayor equilibrio, no solamente para el mundo privado, también para el mundo estatal. Nosotros cuando llegamos al gobierno, después del gobierno de Michelle Bachelet, ya habían 380.000 chilenos en lista de espera de las enfermedades auge. Cuando el derecho que le entregamos por la salud es precisamente que las enfermedades auge tienen que tener un tratamiento en forma oportuna y si el Estado no lo provee, finalmente lo tiene que generar en el mundo privado, pero tiene que entregar, y eso es lo que diferencia las enfermedades auge y las no auge. Pero ya teníamos 380.000 y eso es lo que va generando una desconfianza enorme en la ciudadanía, porque todos se genera un nivel de expectativa, se entregan derechos, se van definiendo no solamente en la salud, en la educación y en todas las áreas que le importa a la gente, pero la gente finalmente se da cuenta que ni el Estado ni muchas veces los privados cumplen. Por lo tanto, tiene que haber un órgano ciudadano. Ha habido abusos del sector empresarial por la actitud más proactiva que tuvo el CERNAC y con la creación además del CERNAC financiero. Yo soy testigo de cómo la gente valoró la forma clara y resuelta que desde el primer minuto que asumí el Ministerio de Economía, el CERNAC defendió en todos los lugares y en todos los hechos los derechos de los ciudadanos. Yo creo que es muy importante para recuperar las confianzas, para que los servicios que preste el Estado en la educación o en la salud y los privados
se respeten los derechos de las personas. Creo que es fundamental precisamente para seguir avanzando en este camino al desarrollo, porque pareciera que el clima que se ha instalado es que todo está malo, todo hay que cambiarlo. Yo no tengo esa mirada, al revés. Yo soy muy optimista del país. Yo creo que los desafíos nuevos que tiene Chile son fruto precisamente de un país que avanza al desarrollo. Si esto está escrito, esto se llama la trampa de los países de ingresos medios, donde finalmente se llega a 18 a 20 mil dólares de ingreso per cápita. Todos sabemos que es un promedio, pero estamos avanzando, y si queremos llegar a 25 y a 30 mil dólares va a ser mucho más exigente la ciudadanía. Por lo tanto, tenemos que tener las instituciones que respeten los derechos de los ciudadanos, y creo que es muy importante avanzar en un órgano más autónomo de los gobiernos, mucho más profesional, tecnificado, y que los ciudadanos tengan claro que va a haber una institución en la República que va a defender esos derechos. Y yo estoy de acuerdo que es un problema de país, ¿no es cierto? El estado de crecimiento trae nuevos problemas. Para salir de esa trampa, y de la trampa también, que significa que increíblemente este gobierno ha estado defendiendo, quizá con más fuerza que nadie, lo ha hecho en los últimos 20 años, a pesar de que ha gobernado 3, pero defiende los 20 años como propios. Pero tanto la posición que tú asumes como de ese oficialismo y ese orgullo del gobierno, convengamos que hoy día marca 40%, que es su mejor desempeño en los últimos 2 años, y por lo tanto está lejos de ser suficiente para proyectarse como un segundo gobierno. O sea, ¿en qué temas vamos a ver que se abre la candidatura de Pablo Longueira, ya mirando la elección de noviembre, para poder capturar eso que va mucho más allá del gobierno, mucho más allá de lo que comparte ese sentimiento central que yo entiendo que es el orgullo por lo hecho, por lo avanzado y por los resultados? Precisamente creo que lo que permite alcanzar el triunfo y superar esa valorización del gobierno es señalar claramente las instituciones que tenemos que construir, un compromiso de ir construyendo un Chile más justo. Y el Chile más justo necesita las instituciones precisamente para que la gente tenga la confianza en el camino que estamos avanzando. Porque hay algo que también tenemos que saber leer. Sobre todo estamos en una discusión donde podemos conversar con profundidad y no hacer demagogia y populismo. Si el informe de las Naciones Unidas de Desarrollo Humano en Chile, entregado en los últimos meses del PNUD, señaló que el 77% de los chilenos se declaraban felices. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que los chilenos, y quiero decir otra estadística que es importante, que lo leí el otro día en un informe muy bien hecho, el 85% de los padres, cuando los hijos le preguntan si vivimos hoy en un país mejor que el que vivieron ellos, el 85% le dice a sus hijos que sí. Entonces los chilenos creo que valoran el cambio que hemos ido teniendo como sociedad los últimos 30 años. Pasamos de una sociedad donde el 40% vivía en la pobreza, y por eso nos volcamos nosotros a construir esa centro derecha popular, porque nos irritaban los niveles de pobreza que había en Chile. El 40% vivía en la pobreza y la extrema pobreza, y hoy día, 30 años después, el 70% de los chilenos se declaran familias clase media. Entonces también tenemos que tener la capacidad, porque de lo contrario nos vamos a equivocar. Esto es lo que le ocurre a los países cuando esta es la trampa a los países de ingresos medios, que finalmente las expectativas, si no las sabemos enfrentar, finalmente va a haber un espacio para la demagogia y el populismo, y vamos a ir destruyendo lo que ha generado este desarrollo económico que ha permitido hacer este cambio en 30 años. Si alguien cree que en un gobierno va a terminar con la pobreza o un gobierno va a terminar con las desigualdades, bueno, eso es una demagogia. Por lo tanto, es un proceso, y en ese proceso no hay que temerle a los desafíos que tenemos hoy. Si la sociedad que tenemos hoy es fruto precisamente de que vamos caminando por el camino correcto. Son familias que hoy día... ¿Usted reiteraría lo que ha dicho, que los gobiernos de la Concertación han sido todos gobiernos de derecha? O por el contrario, que, como dice el gobierno del presidente Piñera ha sido un gobierno socialdemócrata que incluso ha radicalizado las posiciones. Bueno, yo precisamente por esa opinión señalé que, más que ser un quinto gobierno de la Concertación, como se decía, creo que el ideario que ha tenido Chile en los gobiernos de la Concertación y el nuestro ha sido un ideario de centro-derecha, y por eso que Chile ha progresado, precisamente porque creo que es el ideario que genera el desarrollo económico, que genera un país de oportunidades, que permite hoy día que el 70% sean familias de clase media. Creo que hay algo que no podemos negar todos, es cómo el país ha avanzado, que aún hay mucha pobreza, que tenemos una desigualdad. Pero hay muchas personas en su sector, incluso en su partido,
que consideran que este gobierno no ha representado el ideario de la centro-derecha, partiendo por Jovino Novoa. Es parte de la diversidad de nuestro sector, pues, Blanca. Pero yo he sido partidario precisamente de ese ideario. ¿Cuál otra diversidad hay en su sector? No, hay mucha diversidad, pues, en temas valóricos, en temas económicos, es parte de la diversidad, pero yo he sido parte precisamente de esa centro-derecha, y eso fue básicamente por la propuesta que hicimos de hacer una reforma tributaria que tuvo una gran ventaja, porque hay algo que es importante que digamos: la mejor recaudación tributaria del país la genera el crecimiento económico. Si nosotros hubiésemos tenido el crecimiento económico que ha tenido este gobierno en el periodo de Michelle Bachelet, que crecimos un 3,3%, tendríamos más de 3.000 millones de dólares todos los años. Y eso es importante que lo entendamos. Finalmente, lo que genera más recaudación para un gobierno es el crecimiento económico, y eso es lo que ha hecho Chile durante 30 años. Nos demorábamos antes 40 años prácticamente en duplicar el producto, hoy día lo hemos hecho en 10 años, y eso es lo que nos ha generado tener un incremento presupuestario como el que tenemos, el desarrollo económico de Chile, que es innegable, y yo no quiero que el país pierda esta oportunidad única que tiene de seguir avanzando en desarrollo, y eso requiere ser muy responsable, porque finalmente, de lo contrario, van a haber caminos. ¿Atribuyen ese crecimiento económico a la gestión del presidente Piñera, o a las buenas cifras como el precio del cobre, o a la situación internacional? No, yo creo que si hay algo claro es que hemos navegado durante los 3 años en una situación internacional muy negativa para el país, la economía más importante del mundo no creciendo. ¿Qué cosas concretas, a su juicio, medidas concretas de este gobierno han significado importantes? Muchas, por Blanca. Primero que nada, la agenda de impulso competitivo fue un conjunto de medidas que apuntaban básicamente a mejorar la competitividad del país, generar las confianzas. Si el mayor problema que tenemos para que el país crezca es precisamente no tener la certeza jurídica. Cuando uno recibía como ministro de Economía a los inversionistas extranjeros, lo que más destacaban de Chile era que un país que tenía las reglas claras, era un país que daba certeza jurídica, que funcionan las instituciones y que finalmente... Pero el primero que la rompió fue el propio presidente Piñera, pues, Pablo. ¿En qué sentido? Con los arrancones. No, pero finalmente si hay algo que ha habido un compromiso durante nuestro gobierno es precisamente fortalecer la institucionalidad. Nosotros nos tocó implementar toda la institucionalidad medioambiental. A mí me tocó como presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el último periodo de Michelle Bachelet tramitar y llegar a un acuerdo para lograr el ministerio, el servicio de evaluación ambiental, los tribunales ambientales, la superintendencia, y todo eso se ha implementado. Por lo tanto, muy por el contrario, nuestro gobierno tuvo la labor de implementar toda la institucionalidad medioambiental que tiene el país, pero también hemos logrado generar las confianzas precisamente para lograr el mayor crecimiento económico, y esa ha sido nuestra prioridad. Nosotros instalamos un comité de ministros con el presidente en que mensualmente íbamos viendo qué medidas tomábamos para que no nos afectara el crecimiento económico, para que no afectara el empleo. Nosotros transformamos la Corfo en la entidad que ha entregado más garantías Corfo para que las pymes puedan tener más financiamiento, porque son las pymes las que generan el 80% del empleo del país. Por lo tanto, hemos generado los instrumentos para que se genere el empleo que hemos tenido. No es casualidad, fue una vocación y una decisión desde el primer minuto. O alguien creería que se hubieran creado 800.000 empleos si hubiera habido un quinto gobierno de la concertación. Pablo, yo quisiera retomar el tema de los impuestos. La semana pasada conocimos efectivamente y finalmente la propuesta tributaria de la candidatura de Michelle Bachelet. Hubo críticas bien profundas por el lado del oficialismo, del gobierno, de los partidos de la alianza. Joaquín Lavín llegó a decir que esto era un verdadero Transantiago tributario. Yo lo que quisiera saber es cuál es la propuesta tributaria que tienen ustedes en caso de que ustedes lleguen efectivamente al gobierno. ¿Piensan hacer algo en materia de impuestos? ¿Piensan dejar las cosas como están? ¿Dónde están los cambios que les interesaría hacer en el ámbito de la estructura tributaria? A ver, yo creo que lo más importante, y lo he dicho en reiteradas ocasiones en esta conversación, es tener claro que las condiciones para generar el mayor crecimiento económico es lo que genera la mejor recaudación tributaria. Porque podemos hacer muchos cambios tributarios, pero si finalmente esos cambios tributarios en el mediano y en el corto plazo nos van a afectar la recaudación tributaria, bueno, pueden ser cambios muy negativos. Tengo la convicción más profunda que los cambios que ha propuesto Michelle Bachelet en su reforma tributaria son un golpe durísimo al nivel de crecimiento económico que ha tenido el país. Y esto nos va a afectar la recaudación. Podrá tener un efecto en las cifras que uno pueda decir, que tampoco cuadran, digámoslo en forma clara,
pero finalmente lo más importante es tener claro que en el mediano y el largo plazo nos genera mucho más recaudación y crecimiento económico. Por lo tanto, todos los cambios y las propuestas que nosotros vamos a hacer en materia tributaria van a apuntar básicamente a que el país mantenga el mayor crecimiento económico. Para mí una de las más importantes, y la puedo aquí señalar, es que tenemos que avanzar, y parte de mi programa de gobierno va a ser que del 20% del impuesto a la renta que pagan las compañías y los proyectos de inversión en el país, de ese 20%, el 2% va a quedar en las regiones del país. Creo que es muy importante que el impuesto a la renta, la utilidad de las compañías, lo que dejan a la sociedad, haya una transferencia directa a las regiones del país. Porque eso nos va a permitir, primero que nada, viabilizar proyectos de inversión muy importantes. Si nosotros, el mayor problema para mantener el nivel de crecimiento alto en Chile, al 6%, porque vuelvo a reiterar, si hubiésemos crecido al mismo promedio que está creciendo el gobierno actual, en el gobierno Michelle Bachelet tendríamos 4.000 millones de dólares más. Estamos hablando prácticamente un 1,3 puntos del producto. ¿Usted no movería el impuesto de primera categoría del 20%? No, ya lo subimos, nosotros lo subimos, y fue parte de la crítica que se dijo que no gobernábamos con nuestra idea. Yo fui los promotores porque estimaba que podíamos hacer... No fue un error político haber instalado el tema, como lo dijo el otro día aquí mismo el candidato Claudio Rego. Un error político del gobierno haber instalado el tema de que es necesaria siempre una reforma tributaria para recaudar más recursos. No, yo creo que el tema... fueron mínimos. No, el tema estaba recaudado, no son mínimos. Lo que se recaudó, se pidió desde el punto de vista un esfuerzo adicional a las empresas del país y aumentamos de 17 a 20. Quiero recordar que ni ellos en su programa de gobierno ni nosotros lo teníamos, pero finalmente frente a los nuevos desafíos estimábamos que se podía hacer el esfuerzo sin afectar, vuelvo a insistir, lo más importante en materia de recaudación tributaria, que es el crecimiento económico. Por lo tanto, ese esfuerzo, pasar en 5 años, como se está planteando, a un aumento de 17 al 25 y además cambiando el FUT, va a ocurrir algo obvio. Va a haber menos inversión en el país, va a haber menos ahorro en el país y va a haber menos crecimiento económico y más desempleo. Pero si esto ya lo están viviendo los socialistas, si el aumentar el gasto público, si esta es la receta de Zapatero, la Bachelet 2.0 es Zapatero. Finalmente es un gobierno socialista, con la receta socialista, más gasto público, más impuestos y finalmente menos crecimiento económico, menos empleo y el 25% de los españoles están cesantes. Eso es lo que se está ofreciendo, es la receta conocida. Y creo que sinceramente, y por eso que a mí me preocupa, y las diferencias de Andrés Velasco no eran menores, porque creo que él como ministro de Hacienda fue muy honesto en criticar estos cambios que se están proponiendo. Porque la pregunta más simple, la podemos decir de otra forma, ¿por qué durante 20 años no hicieron estos cambios al fútbol? ¿Por qué razón? Si finalmente todos estimaran que es lo correcto, que es lo positivo, que es lo que va a generar más recaudación tributaria para el país, para poder enfrentar los programas sociales y las demandas y los nuevos desafíos que tiene Chile, la pregunta obvia que surge es ¿por qué en 20 años no hizo esta transformación? Y esto obviamente que va a afectar la inversión, yo no tengo ninguna duda. Y finalmente eso nos va a impedir mantener un ritmo de crecimiento alto, que es el que permite que vayamos más rápidamente enfrentando la pobreza y las desigualdades que tiene el país. Y creo que este va a ser el impacto que vamos a tener si finalmente se implementan estas medidas. Y frente a eso vamos obviamente a ofrecer un camino diferente. Para mí es mucho más importante... O sea, de ninguna manera subir el... No se sube del 20 al 20. No. Lo dejaría en el 20. Ya hicimos un esfuerzo al revés. Creo que lo más importante es que todos los proyectos de inversión, y era parte de la agenda pro inversión que yo estaba liderando, para mí un cambio muy importante y es parte de mi programa de gobierno, es que todos los proyectos que ingresen al sistema de evaluación ambiental en Chile tienen que dejar el 2%, es decir, el 10% de las rentas que dejen en las regiones. Las comunidades y las regiones del país quieren que avancemos en una autonomía financiera, en que los proyectos de inversión relevantes del país dejen recursos de acuerdo a las utilidades y eso nos va a permitir avanzar. Yo creo que estas son las medidas que precisamente nos permiten despejar inversiones que necesitamos en materia eléctrica, no solamente en generación y en transmisión, y eso nos va a permitir un crecimiento económico que genere empleo. Yo creo que lo que quieren los chilenos es que mantengamos el pleno empleo y la única forma de mantener el pleno empleo en el país, que permite no solamente que todos tengan más posibilidades de salir de la pobreza y la desigualdad.
¿Cuánto prometió usted? 1.400.000, ya cumplimos con 800.000 en el periodo No. Sebastián Piñera, y creo que el país, si toma las medidas correctas, incentiva la inversión, vamos a tener la capacidad de generar 600.000 empleos más. Ese es el objetivo nuestro. Para nosotros la prioridad es mantener el crecimiento económico y la generación de empleo. Esto es lo que hace un gobierno de centro derecha. Y cuando habla de que Michelle Bachelet es la receta de Zapatero y que España está con altos grados de cesantía, ¿usted ve que va a haber un alto grado de cesantía en un eventual gobierno de ella? No tengo ninguna duda que con las medidas que están planteando asambleas constituyentes, o sea, inestabilidad institucional en Chile, paralelamente reformas tributarias que afectan instrumentos muy importantes para la inversión y el ahorro. Esto va a afectar a las pymes, si no nos olvidemos que el 2% de las compañías en Chile son grandes compañías, el 98% son pymes. Cuando estamos afectando el food, estamos afectando la capacidad de ahorro que tienen las pequeñas y medianas empresas del país. Y eso nos va a afectar de todas maneras el empleo. No tengo ninguna duda que con la propuesta que se está haciendo va a haber más desempleo, y no tengo ninguna duda que si nosotros mantenemos la carga tributaria y sabemos distribuirla bien en las regiones para que proyectos de inversión importantes nos permitan mantener el nivel de desarrollo de Chile, vamos a mantener un nivel de empleo que es lo que quiere la gente. A mí me sorprendió, de las frases más impresionantes que yo leí en la campaña, fue Michelle Bachelet en el Mercurio, que dijo que ahora el empleo no derrota la pobreza. La generación de empleo no supera la pobreza. Cuando ella misma prologó un libro de Andrés Velasco donde señalaba claramente que es el empleo el que genera la derrota a la pobreza y las desigualdades. Si la gran diferencia que tenemos en Chile, yo creo que es importante decirlo aquí en esta conversación, nosotros tenemos 2 millones de chilenos que tienen edad de trabajar y no trabajan. Por lo tanto, el camino al desarrollo de Chile es precisamente para derrotar la pobreza y la desigualdad, es que logremos lo que ocurre en una familia de Vitacura. La familia de Vitacura tiene un promedio de 2,4 personas que trabajan. En cambio, una familia en La Pintana es 0,4. Eso es lo que genera la desigualdad. Por lo tanto, es el empleo, la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo, de los jóvenes, es lo que finalmente genera el desarrollo, va derrotando las desigualdades. Ese es el camino, no conozco otro. Los otros están conocidos ya, son recetas de mayor gasto público. Y de la mano del empleo, el tema que hemos vivido en los últimos 3 años, central, y que tiene que ver un poco también con este desarrollo de una nueva clase media emergente, es la educación. Al frente hay una propuesta clara, uno podrá estar de acuerdo o no, pero hay una propuesta clara de gratuidad, ¿no es cierto?, de la educación en todos los niveles. Es decir, ¿cuál es la propuesta paralela? ¿Con qué se enfrenta ese discurso? Para poder convencer a estos chilenos, que hoy día están de alguna manera asumiendo los costos de esta educación, que muchas veces ni siquiera es de calidad y tienen que asumir los costos igual. ¿Cuál es la apuesta paralela? Porque por allá le dicen, mira, por lo menos hay un discurso claro, es gratuidad. Uno podría decir, es bueno o no es bueno para Chile, pero gratuidad. ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la oferta que constituye este relato? A ver, yo creo que el único compromiso serio en materia de educación es un compromiso en que uno tiene que tener una educación de calidad para todos. Ese es un objetivo, educación de calidad para todos y gratuita para los que no la puedan pagar. Si yo pudiera resumir, porque hay tanta consigna en Chile, yo creo que si hay un compromiso, y si hay algo que podemos decir con mucho orgullo en este gobierno, nosotros recibimos el Ministerio de Educación con un presupuesto de 8.900 millones de dólares. El presupuesto de este año son 13.000 millones de dólares. Es decir, un incremento de más del 40% en un periodo de 4 años. Esa ha sido nuestra prioridad. No ha habido ningún gobierno que en 4 años haya incrementado el presupuesto de la educación chilena como lo ha hecho nuestro gobierno. Y por eso que nos ha faltado relato para explicar estas cosas. También hemos pasado, para mejorar la educación pública en Chile, hemos pasado de una subvención escolar promedio de 60.000 pesos a 90. Hemos aumentado un 50%. No se registra un gobierno que haya tenido un incremento mayor precisamente para que estén los recursos para mejorar la educación pública en Chile y gratuita. ¿Por qué es tan abrumadoramente la posición, cualquier estudio, opinión, la posición contraria a la que se sostiene y a la realidad, ¿no es cierto?, en este caso, es la que recibe el 75% del apoyo? Porque hay que ser muy claro frente a la consigna y frente a la demagogia y el populismo, porque ofrecer educación superior gratis para todos a mí me parece muy injusto, en primer lugar. O sea, no veo por qué con parte de esta reforma tributaria que quieren hacer, que va a afectar el empleo, la inversión y el ahorro, además
le vamos a pagar al 10% de las familias de más alto ingreso la educación superior gratuita. Me parece simplemente un retroceso enorme. Eso le cuesta al país en un periodo de 4 años, en un periodo presidencial, le cuesta 3.200 millones de dólares. Yo estoy en contra y quiero ser muy claro, no soy partidario que la educación superior del país sea gratuita para todos. Las familias de alto ingreso tienen que pagar. La educación debe ser gratuita para aquellos que no la puedan pagar. Nosotros en nuestro gobierno, para que conozcamos otras cifras, en el periodo de Michelle Bachelet se dieron 123.000 becas a la educación superior. Nosotros estamos entregando 330.000. Por lo tanto, si había un gobierno que ha avanzado en gratuidad en la educación superior, hemos sido precisamente nosotros. Entonces, bueno, esa es la consigna, pero hay una cosa que está clara, no porque la consigna sea mayoritaria, uno va a seguir detrás de la consigna, porque precisamente eso es lo que nos hace apartarnos de un país que camina al desarrollo. Yo creo que uno en la campaña también tiene que tener la capacidad de defender, sea popular o no sea popular, aquellas cosas que uno estima que es el camino correcto para Chile. Eso a mí no me parece correcto para el país. Estamos viendo, Pablo, lo que está pasando ahora en la víspera de la elección prácticamente, con los movimientos estudiantiles, con los secundarios, con las tomas y en general con el movimiento estudiantil, que las demandas van en sus 2 y 2 más permanentemente. O sea, como que nada, ni siquiera lo que propone el pacto de la nueva mayoría, en lo que propone Michelle Bachelet los deja satisfechos. ¿Cree que se podría gestar algún gran acuerdo en educación para enfrentar a esta radicalización que pueden tener los movimientos estudiantiles? Yo solo creo, Blanca, que es el camino para Chile. Yo creo que el camino para el país es precisamente lo que hablamos en un minuto. Hay ciertas materias que necesitamos grandes acuerdos. Tenemos que invertir en la calidad de la educación y tenemos que hacerlo precisamente donde se generan las desigualdades. Teniendo posiciones tan encontradas, tan distintas entre lo que plantea el pacto de la nueva mayoría y lo que plantean ustedes, ¿sobre qué base se podría llegar a construir un acuerdo frente a las demandas estudiantiles que, como usted mismo está diciendo, es imposible irlas satisfaciendo y estar actuando al ritmo de ellas? A ver, yo creo da la impresión que hay muchos que están dispuestos a darle, a satisfacerlas. Bueno, yo creo que finalmente, si no va a haber autoridad y liderazgo para enfrentar estas posiciones, no veo cómo el país tiene capacidad para satisfacer cosas que no se pueden cumplir, y yo creo que ahí lo que falta es el liderazgo político. Esto es lo que le ocurre a los países de la trampa de ingresos medios, que precisamente generan una sociedad con nuevos desafíos, con nuevas demandas, pero finalmente si no hay liderazgo político para seguir encauzando ese camino, obviamente que se va a pasar transitoriamente a situaciones que van a llevarnos a una situación de insatisfacción e incumplimiento de las promesas, porque está claro que lo que el país necesita es tener la mayor recaudación y el mayor desarrollo económico para ir satisfaciendo esas necesidades. No podemos estar ofreciendo cosas que el país no puede cumplir. Si en eso tenemos que ser muy claros frente a la sociedad y tenemos que todos... ¿Cómo se detiene la efervescencia social que amenazan? Primero haciendo bien las cosas, porque yo creo que no son ellos los que conozcan o sepan lo que debemos hacer en educación. Ya el punto está planteado. Tuvimos la primera marcha que fue los pingüinos en Chile, que exigió una educación de calidad. Se están tomando las medidas, pero creo que lo importante es que cada uno de los desafíos que tiene el país lo analicemos desde el punto de vista de cuáles son las políticas públicas correctas para enfrentar ese desafío que tenemos. Pero finalmente hoy día esos grupos radicales están planteando la nacionalización del cobre, están planteando una mirada ideológica que si finalmente no la enfrentamos y no le ponemos liderazgo... Pero bueno, mi pregunta concreta es de posibilidades de llegar a un acuerdo con la actual oposición para elaborar políticas públicas que impidan que estos movimientos sigan con sus demandas y generen una ingobernabilidad. No tengo ninguna duda, yo creo que eso es lo que hay que ofrecer, porque en la medida que vean a los conductores del país, a los responsables del liderazgo político en Chile, llegando a acuerdos serios en el país, bueno, también la inmensa mayoría de los chilenos, porque yo creo que estos grupos radicales no representan a la mayoría del país en sus planteamientos. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo que frente a eso tenemos que volver a la política de los acuerdos, a las políticas que nos permitan
seriamente decirle a los chilenos cómo avanzar en esta materia. Pablo, se tomaron de la mano en la moneda y después no se cumplieron los acuerdos. Se ha avanzado como corresponde, de lo contrario, el país no tiene capacidad para enfrentar esas exigencias. Y creo que es muy importante decirlo, porque si no actuamos con seriedad, obviamente que vamos a estar a la deriva y la demagogia y el populismo va a ser parte del eje de la política chilena. Yo creo que si hay algo que caracterizó estos 30 años es que responsablemente fuimos capaces de ir desarrollando el país con los equilibrios macroeconómicos, con una responsabilidad fiscal, pero si finalmente vamos a dejar de tener la responsabilidad fiscal y vamos a vivir lo que han vivido otros países, porque finalmente no hubo liderazgo político para enfrentar esas demandas, bueno, está claro lo que le ocurre a los países, si vuelvo a insistir, si eso es lo que están viviendo los españoles, cuando finalmente se hace el gasto público que se hizo, en algún minuto se pagan las cosas. Yo no quiero eso para mi país, creo que eso es lo que tenemos que evitar, porque precisamente tengo la confianza que si hay liderazgo político, hay acuerdo, hay entendimiento, tenemos la capacidad de que este país siga marchando precisamente al desarrollo y seamos capaces de llegar a los $20.000, a los $25.000, y cuando los países van avanzando en ese camino al desarrollo, desaparece la pobreza y la desigualdad que tiene Chile. No conozco otro camino para que el país construya un país de oportunidades que no sea ese. Pablo, cambiando de tema, el día domingo en el debate de la nueva mayoría, Michelle Bachelet terminó por tirarle la cadena al proyecto Hidroaicén. ¿Cómo se resuelve el problema energético que tiene Chile hoy día? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Yo creo que el país tiene que enfrentar dentro de sus acuerdos, y yo busqué como ministro de Economía, afortunadamente en enero dejamos un acuerdo que se cumplió estos días y los parlamentarios han llegado a un acuerdo en dos proyectos muy importantes que se están tramitando. Uno, el proyecto de concesiones eléctricas, que creo que es muy importante. Chile tiene un promedio de demora de todos estos proyectos de más de 750 días, que han encarecido obviamente. Hoy día el mayor problema en Chile es la transmisión, más que la generación. Ambos son muy importantes, pero no podemos tener el costo de la energía que tiene el país. Creo que el mayor problema para la competitividad de la economía chilena es precisamente disminuir los costos de la energía y tener la generación y la transmisión necesaria para que el país mantenga un ritmo de crecimiento alto. Necesitamos en 10 años duplicar nuestra generación y nuestra malla energética, y creo que Chile no se puede dar el lujo de no usar sus recursos hídricos, así de claro. Y yo creo que tenemos que ser todos responsables. Por lo tanto, es la energía más limpia, es la energía más barata, es la energía renovable. ¿Ustedes respaldan el proyecto Hidroaicén? No, yo soy partidario que el país use los recursos hídricos, un proyecto específico. Yo ese proyecto creo que lo que hace falta es incorporarle más actores, porque creo que parte de la discusión que tenemos que tener es el nivel de concentración que tenemos en la malla energética. Por lo tanto, si a mí hay algo que no me gusta de este proyecto, es que las dos empresas, las dos compañías más grandes del país estén vinculadas en un proyecto muy importante para desarrollar Chile, que va a profundizar la concentración. Por lo tanto, haría cambios, si quieren usar la carretera pública para traer los recursos hídricos de Aysén, creo que es muy importante que esa carretera pública tenga los incentivos para desconcentrar también la propiedad de la malla energética del país. Y creo que eso es importante, pero creo que hay que ser responsable con Chile. De lo contrario, bueno, vamos a tener 30, 40 termoeléctricas más, entonces no aleguemos o no discutamos sobre la contaminación o la malla. Al tema de la necesidad de buscar acuerdos en materia energética, que incluso antes que usted saliera del ministerio se le había encargado fomentar los acuerdos con el Congreso que estaban paralizados. En alguna medida es una deuda que va a dejar pendiente este gobierno. No, pero a ver, Blanca, hay 4 proyectos de ley que son importantes tramitar. 2 quedaron en ese acuerdo en enero, que afortunadamente le digo que se confirmó y que se van a despachar los proyectos. Uno es, ya lo dije, las concesiones eléctricas, que son muy importantes. Se pasa con las modificaciones de un promedio de 750 días a 150 días. Esto es un cambio muy importante en las concesiones eléctricas del país, con modificaciones que tuvieron pleno consenso y acuerdo, y también se logró un acuerdo en un compromiso que había de un proyecto de ley de llegar el año 20 a tener un 20% de energías renovables no convencionales, y el acuerdo que llegamos era que esa meta la consiguiéramos el año 25. Por lo tanto, tenemos un desafío como país de sacar estos 2 proyectos de ley que son muy importantes, porque también genera una diversificación en la malla energética de aquí al año 25 con una creciente incorporación de energías renovables no convencionales. Hay 2 proyectos importantes que quedan pendientes y que creo que es importante
importante lograr consenso, que era lo que estábamos buscando, era la carretera pública, que ya lo señalé, creo que es importante avanzar en la carretera pública y creo que precisamente si se va a usar los recursos hídricos de Aysén y se va a conectar hacia el centro del país, creo que es muy importante que ese instrumento público, si se quiere usar, finalmente también contribuya a desconcentrar. Y el cuarto proyecto que leí hoy día, que el ministro de Energía anunció que lo ingresaría el próximo día, es generar la interconexión de los dos sistemas, que también genera más competencia y genera también una seguridad energética que para el país es importante. Por lo tanto, creo que estos 4 proyectos, 2 están avanzando y entiendo que van a quedar despachados próximamente. Es una prioridad, es una de las primeras prioridades del gobierno que viene, ¿cuál sea el que asuma? Sí, no tengo ninguna duda y ojalá lo hagamos con mucha seriedad, porque finalmente el clima se nos instala finalmente para no enfrentar los desafíos que necesita el país. El país necesita usar los recursos hídricos del país. Vuelvo a insistir, no existe ninguna energía más barata, más renovable y más limpia que el agua. Por lo tanto, ningún país se da el lujo de no usar esos recursos hídricos y creo que Chile tiene que avanzar en eso, independiente de los proyectos privados que finalmente Respecto a otro tema de acuerdos, Pablo, porque sé que tenemos problemas de tiempo. Se ha planteado naturalmente... ¿Cómo tener problemas de tiempo si hemos hablado mucho? No, ha cuestionado la Asamblea Constituyente, la reforma, ya ha dicho que no es partidario ni de cambiar la Constitución completa, ni menos una Asamblea Constituyente por la inestabilidad que podría generar. Pero ¿hasta dónde y concretamente usted está dispuesto a hacer cambios institucionales en la institucionalidad política y en lo más mentado y lo más demandado como es el sistema electoral? No, yo creo que el sistema electoral tiene que tener cambios muy importantes. Yo he planteado y creo que yo nunca he visto en muchos acuerdos que he participado. He participado creo que en todos los acuerdos de los últimos 20 años, los gobiernos de la concertación, nunca vi una convocatoria para hacer una modificación al sistema electoral del país. Y digamos las cosas como son. Porque los gobiernos también les gusta el sistema que ayuda a la gobernabilidad. Los sistemas, y lo puedo decir porque fui invitado a comentar el libro del CEP que hicieron los 8 o 6 centros de estudio más importantes del país, un libro que se hizo sobre los sistemas electorales. Fui invitado a comentar el libro y ahí yo señalé mi posición, que yo debo reconocer que es una posición minoritaria, aunque en el mundo de la academia les gusta mucho, pero digamos políticamente no es posible, que es avanzar más que el binominal al uninominal, porque yo soy partidario de los sistemas que generan más gobernabilidad. Yo lo que quiero para Chile es gobernabilidad. Creo que precisamente los desafíos de los países pequeños como el nuestro para alcanzar el desarrollo es la gobernabilidad. Por lo tanto, los sistemas electorales se separan en 2 grandes grupos. Pero ¿qué responde usted al diagnóstico de que muchos de los males que hay actualmente, del descontento de la ciudadanía, es por la falta de participación y por la falta de representatividad que ha estado dando el actual sistema? Por eso que eso no está cierto tampoco, porque en el sistema municipal tenemos un sistema proporcional y participan los mismos que el binominal. Por lo tanto, se dicen muchas cosas, pero no cuadran en la realidad. Incluso entiendo que vota más gente en las elecciones con el binominal que las municipales. Por lo tanto, eso se dice, pero no hay ningún fundamento. Lo que sí creo que tenemos que avanzar es tener un sistema electoral que mantenga lo positivo de los mayoritarios, de los que generan gobernabilidad, pero también tenemos que resolver un problema de representatividad. Y es por eso que creo que tenemos que buscar un consenso en un término medio que nos permita enfrentar, yo diría, el mayor problema que tiene un sistema binominal, que en el fondo es la dificultad para tener una mejor representatividad. Y creo que ahí tenemos que buscar el consenso, porque, vuelvo a insistir, para mí lo más importante es que definamos cuál es el sistema electoral que más le conviene al país. Y para los países como el nuestro, siempre son mejores los sistemas electorales que contribuyen a la buena gobernabilidad. Pero concretamente, ¿usted concurriría a un acuerdo sí, de todas maneras, para cambiar el binominal? Porque muchas veces lo ha dicho, pero su partido no estaba de acuerdo. No, en todos los partidos en general lo dicen y no están de acuerdo. Cuando llega la hora, el único que hizo un intento razonablemente serio para avanzar en esto fue Edgardo Benninger, que incluso llegó con un nuevo mapa electoral y la concertación le pidió que retirara el mapa y el proyecto en menos de una semana. Por lo tanto, lo que tenemos que avanzar es en un sistema electoral que nos permita mejorar la representación. Habría que avanzar primero, Pablo, en limitar la reelección de los parlamentarios. Bueno, es parte de lo porque de lo contrario,
ellos mismos jamás se van a pegar un tiro cambiando el sistema. No, que yo los creo que hace parte de los perder. perfeccionamientos que tenemos que hacer, a mí me gustaría discutir seriamente, y si va a haber una discusión seria, creo que también hay que discutir. Yo no fui partidario de modificar el plazo presidencial, ya lo hemos tenido en algunos periodos de 4 años, fue parte de un consenso. Tampoco usted fue partidario del voto voluntario. No, pues, tampoco fui partidario, porque creo, a ver, Blanca, yo creo que es muy importante a los chilenos decirle lo que uno estima mejor para el país y no estar tomando posiciones ni por conveniencias personales ni partidistas. No lo he hecho nunca en la vida. En el sistema electoral ya lo he dicho, voy a ser partidario y voy a concurrir a los cambios y los perfeccionamientos que permitan un buen sistema electoral para Chile, sea popular o no. Cuando se votó el voto voluntario, yo fui de los pocos que voté en contra, porque creo que no podemos en un país, si queremos ser serios y avanzar, solamente entregar derechos. También la sociedad tiene que tener cultura cívica, y tenemos deberes con el país, y uno de los deberes es votar, es participar. De lo contrario, bueno, vamos a ir creando una sociedad que solamente nos demanda derechos. Y tampoco era partidario de establecer primarias legales. Como, No, ¿era partidario de esta ley de primarias? sí, claro. ¿Sí? ¿Cree que va a cumplir el objetivo, el propósito con la cual se plantea? Se lo vamos a ver el Lo que lunes. pasa es que yo creo que el gran problema... No, pues no Lo vamos vamos a a ver saber, el lunes, pero- porque eso también depende de la... No de tenemos la participación. experiencia de cuánta gente participa. Yo creo que el cambio del voto voluntario introdujo un cambio muy importante, y que no sabemos el impacto que va a tener en unas primarias, la cantidad de gente que vote. Nadie se atreve a estimar cuánta gente Hay va a incertidumbre, participar. sin duda. Yo te he escuchado mucho ocupar la palabra acuerdo, y uno se acuerda, el recuerdo inmediato es claro, de personas con la capacidad de estadista, ¿no es cierto?, de convenir en función de lo mejor para el país y ponerse de acuerdo a pesar de diferir, ¿no es cierto?, frente a la solución concreta de un problema. Pero cuando uno mira el escenario en la nueva mayoría o en la vieja concertación, como la queramos llamar, ¿no es cierto?, es que está dominado hoy día por una izquierda donde Andrés Velasco pasa a ser una excepción, ¿ah? Y no es el modelo, ¿ah? Y cuando uno ocupa la palabra acuerdo tanto, ¿cómo se hace cargo ese discurso de los acuerdos y la necesidad y el valor que tiene contar con una persona con capacidad de llegar a acuerdos, cuando al frente lo hegemónico empieza a ser un discurso más de izquierda, y que tiene una admiración no solo crítica, sino que hoy día en la concertación no hay nadie que ocupe esa palabra? O sea, la palabra acuerdo es una pifia inmediata, es una descalificación. Bachelet reniega absolutamente cualquier acuerdo que haya firmado y desconoce cualquier cosa que haya hecho hacia atrás. Por eso cuando decíamos de que quién defiende esos 20 años, pareciera que aquí se defiende con bastante más pasión. Entonces, ¿cómo hacia adelante, pensando incluso en un futuro eventual gobierno, cuando se habla de ese, hay que construir esos acuerdos, y vemos que lo que viene creciendo al frente electoralmente y llegando al Parlamento con múltiples liderazgos son un discurso que no tiene nada que ver con los acuerdos y que de hecho reniega de ellos abiertamente? Bueno, pero yo creo que ahí lo que hay que ponerle es liderazgo político, precisamente. Porque si finalmente tenemos la convicción más profunda que en ciertas materias necesitamos grandes acuerdos en el país, y no va a haber liderazgo político para instalar esos climas y para cambiar los ambientes que existan, bueno, es evidente que no va a haber acuerdos políticos y no vamos a conseguir lo que necesitamos para el país. En el país necesita una mirada país y una mirada de acuerdo, y se ha logrado ahora, a pesar de este clima, un gran acuerdo en 2 temas muy importantes en materia energética. Si no tenemos esa mirada y finalmente vamos a ser arrastrados por la consigna, por la calle, por los climas, bueno, está claro lo que nos va a ocurrir. Entonces, si queremos cambiar precisamente ese camino, se requiere tener coraje, liderazgo y decirle a la opinión pública cambiar esos climas, para que efectivamente hagamos las cosas en serio, hagamos los acuerdos y las políticas públicas que el país necesita, porque de lo contrario, finalmente, ese escenario que están describiendo ustedes, que se puede estar instalando, y creo que se está instalando, bueno, un escenario espectacular para la demagogia, para el populismo, bueno, eso no conozco países que hayan progresado con ese camino. ¿El resultado de las primarias de la nueva mayoría y qué importancia le atribuye a la votación que saquen los distintos candidatos? Lo que va a pasar con la democracia cristiana en A ver, particular. yo creo que hay que ver el resultado. Yo creo que hay algo que es evidente en este clima que se está hablando. Es evidente que las personas que se han sentido identificadas por la democracia cristiana están con temor viendo
el nivel de polarización que está llevando la Concertación. Obviamente que cuando el Partido Comunista, el MAS, que son partidos que no han desconocido un minuto que su líder era Chávez, que el camino a la Asamblea Constituyente es el camino para los países latinoamericanos. Creo que ha habido un cambio muy importante en la política chilena que se debe precisamente a esto. Cada vez que enfrentamos una elección en el pasado, siempre la Democracia Cristiana y la Concertación se encargaba de aclararnos que el acuerdo era un acuerdo meramente electoral, que no era un acuerdo político. Bueno, aquí había un acuerdo político y creo que hay un cambio político enorme en esta elección. Para mí no es una elección cualquiera, es una elección donde efectivamente la Concertación no tiene nada que ver con la Concertación que gobernó. Y eso obviamente que genera un reordenamiento en el país y también para nosotros nos tiene que generar la capacidad para conquistar precisamente ese centro social que llamo yo, que son las familias de orden, de trabajo, que están en contra de este clima. Si yo creo que la gente, yo les quiero decir, he sido el que he tenido actos más masivos que todos los candidatos, recorriendo estos 60 días al país, y si hay algo que la gente está cansada de los encapuchados, la gente está cansada de esta polarización, y creo que en algún minuto la sociedad va a empezar a manifestarse. Porque existe un cansancio. Pero eso no se percibe, en las encuestas no se percibe. Si no reacciona la sociedad... Bachelet, pues, ¿Perdón? La gente no se ve cansada con Bachelet, pues, y ella es la que está encabezando. No, es que la gente hoy día está observando que si este clima no se cambia, finalmente se va a ver afectada, y creo que se va a ver afectada. Creo que hoy día la popularidad que tiene ella no tiene nada que ver con la popularidad con que llegó, porque creo que se ha ido viendo un compromiso con el Partido Comunista, con estas fuerzas que han ido radicalizando el país, y creo que el chileno no quiere ese camino, tengo esa convicción más profunda, y finalmente va a ser ese segmento de nuestra sociedad el que va a decidir esta elección. Yo creo que los chilenos quieren que vayamos haciendo los cambios que el país necesita, pero que lo hagamos en orden, que lo hagamos en paz, que no lo hagamos con esta polarización. Creo que tarde o temprano las personas van a empezar a reaccionar, que hayan unas minorías que les tengan tomado los colegios y sus hijos no puedan educarse. Por lo tanto, frente a esta radicalización, creo que necesariamente la gente va a empezar a reaccionar. De lo contrario... ¿Los colegios? ¿Perdón? ¿Considera que los colegios deben desalojarse, los liceos, los establecimientos que están tomados? Yo creo que hay algo que no podemos aceptar, que estas minorías que hablan tanto de participación y democracia, finalmente con las tomas de los colegios impidan un acto democrático de todos los chilenos que podamos participar. Espero sinceramente que ellos voluntariamente depongan estas tomas, pero creo que hay algo que no podemos como país, porque estas son las señales que finalmente van destruyendo la imagen del país. Esto no es gratis para Chile, porque pareciera que algunos creen que esto no nos afecta. Nos afecta en los climas de inversión, en los climas de ahorro, en inversionistas extranjeros. Yo quiero recordar que mientras fui ministro de Economía, se batió los 2 años la inversión extranjera directa en Chile. 17.000 millones de dólares fue el año 2011, 27.000 millones fue el año 2012, y esa inversión extranjera, que es muy importante para lograr un crecimiento económico en el país y los empleos que conversábamos antes, lo hacen en un país estable. Y estas señales y estas conductas están dañando eso, y eso nos va a afectar en la economía de Chile, nos va a afectar en el nivel de empleo, nos va a afectar en la recaudación que necesitamos precisamente para enfrentar los problemas y los desafíos que tiene la sociedad hoy día. Y es por eso que creo que hay que ser muy claro y hay que tener mucho coraje y mucho liderazgo para decir las cosas en forma clara, enfrentar estas situaciones que están dañando al país, y a mí me parece, sinceramente, no entregar los liceos y los colegios para que podamos tener un acto democrático de acuerdo a nuestra institucionalidad me parece grave, y es por eso que creo que se tiene que cumplir la ley. ¿Qué pasa si los estudiantes llegan el viernes y no entregan los locales? ¿Qué debe hacer el gobierno en ese escenario? Yo creo que el gobierno lo ha dicho, va a desalojar con carabineros, ojalá no lo haga, y no quiero que lo hagan los militares, pero creo que sería muy grave para el país sentar el precedente que una minoría, ¿qué pasa si el día de mañana tienen tomado todos los establecimientos y no podemos tener proceso democrático? Yo creo que no podemos sentar los precedentes, y yo creo que estas son las cosas que o las enfrentamos todos juntos, con coraje, y sin doble estándar, en forma muy clara. Yo creo que estos son los cambios que tenemos que tener. Cuando se está debilitando la autoridad del país, finalmente los países se ponen en riesgo para caer en cualquier aventura.
y creo que estamos viviendo momentos muy especiales en que la autoridad tiene que ser clara. De lo contrario, bueno, los grupos minoritarios van a seguir asumiendo desafíos en que van a poner en riesgo nuestro proceso democrático, y yo creo que no queremos esto para nuestro país. Y en eso requiere consenso, pues requiere nuevamente que los líderes políticos asumamos con claridad, y por eso que rescato a Andrés Velasco, porque creo que Andrés Velasco ha sido muy honesto en los debates y ha sido muy claro, porque finalmente creo que es fundamental. ¿Quién va a llegar segundo? ¿Andrés Velasco con su honestidad y claridad o Claudio Rego con su partido? No, yo siempre he creído que Andrés Velasco, lo he dicho en varias veces, así que también lo reitero a pocos días del... Volviste a hablar de acuerdo, de consenso. Pongámonos en el escenario inverso. Pusimos un escenario de si tú ganabas y eras presidente, como íbamos frente a un escenario de una izquierda mucho más beligerante. Pongámonos en el escenario inverso. La centroderecha no triunfa a fines de este año, y resulta que si uno tuviera que nombrar los 10 liderazgos más importantes con los que cuenta, o están en el gobierno y son ministros, y por lo tanto no van a estar activos, o son candidatos y por lo tanto no van a estar en el Parlamento. ¿Cómo se construye esa capacidad de llegar a acuerdos y esa capacidad política? ¿En quiénes ves tú en un próximo congreso que quizás va a sufrir la renovación más importante del liderazgo, por lo menos de la centroderecha? Sin Longueira, sin Alamán, Tú dices, sin Matei, sin Lavín, sin Chadwick. Chadwick. O sea, yo creo que los liderazgos nacen y se van creando en el camino, por lo tanto tendrán que ser aquellos que salgan elegidos en esta última elección que finalmente comprendan la importancia que llegar a esos acuerdos. Nosotros tuvimos siempre una motivación durante los 20 años de gobierno de hacer una oposición constructiva. Yo creo que tenemos que volver a tener una mirada que los países en el mundo global como el que tenemos hoy lo construyen tanto los que gobiernan como los que están en la oposición. Ya, pero usted concretamente, Pablo Longueira, ¿está dispuesto a cumplir un papel, ya sea desde la directiva de la UDI o desde su partido o como sea, porque ha reconocido que aún si pierde, estaría disponible para dar una nueva pelea el 2017? Blanca, yo voy a estar siempre disponible, siempre. Si hay algo no hay retiro de Pablo Longueira como amenazado tantas veces. No mezcle las preguntas. Hay dos preguntas en la pregunta. Una es la disponibilidad, que precisamente la asumí con ese espíritu de este desafío presidencial. Y porque si hubiese ambicionado el desafío presidencial, lo hubiera asumido con mucha anticipación. Por lo tanto, siempre me he movido y me voy a seguir moviendo en que jamás me voy a restar para contribuir en el país a grandes acuerdos. Si finalmente uno es capaz de contribuir en el futuro, en el lugar que esté, y es llamado para concurrir y colaborar en un desafío de unidad del país, es porque es lo que creo. No conozco, creo que Chile tiene que tener la capacidad, y todos nosotros tenemos que tener la capacidad de entender que solo nosotros vamos a construir el camino para alcanzar el desarrollo. No existe ningún ejemplo de un país latinoamericano que haya alcanzado el desarrollo. El desafío es nuestro, y tengo la convicción más profunda que ese camino al desarrollo, primero que nada, es posible. Creo que tenemos un desafío maravilloso como nación y soy optimista en eso, a pesar de los climas y los ambientes que existen, pero tengo claro que solo se logra con consenso y con acuerdo, con esa disposición a encontrarnos, a discutir seriamente, porque finalmente son los conductores del país. Estoy hablando no solamente del mundo político, también el mundo empresarial, el mundo de la academia. Para mí uno de los cambios más importantes que no hemos hablado y que creo que es fundamental en el desarrollo económico de Chile es crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, fundamental para mí. Porque no vamos a alcanzar el desarrollo si seguimos siendo un país que sustente su desarrollo económico en los recursos naturales. Y tenemos una educación superior que está completamente disociada del mercado laboral chileno. Por lo tanto, tenemos que rediseñar la institucionalidad educacional del país, dejar en el Ministerio de Educación. Este es parte de un trabajo que yo hice como ministro de Economía. Nosotros formamos con el presidente Piñera una comisión que le pedimos a Bruno Filippi que la liderara, donde invitamos transversalmente a científicos y a personas expertas en este tema para que propusiéramos un camino, porque yo planteé trasladar el CONICYT a Economía, generó mucha polémica, pero precisamente lo que tenemos que hacer es vincular la educación superior del país en ese ministerio. Yo creo que esa división que tenemos hoy día de educación superior
la tenemos que transformar en una subsecretaría de educación y tiene que ser parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si nosotros tenemos que generar más valor agregado, nosotros tenemos que vincular el mundo de la ciencia, de la investigación, con el mundo de la educación superior en Chile. Ese es un cambio muy importante. Tenemos que dejar el Ministerio de Educación para mejorar la calidad de la educación en Chile, crear una subsecretaría de la infancia, porque es ahí donde tenemos que invertir, es ahí donde se generan las desigualdades, y una subsecretaría de Educación que se encargue de la calidad de la educación en Chile. Ese es el rol que debiera tener el Ministerio de Educación en Chile, y un nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación donde esté CONICYT, donde estén todas las agencias del Estado que hacen ciencia, investigación y desarrollo e innovación, para que finalmente vinculemos el mundo de la educación superior en Chile con el desarrollo económico del país. Interesante, pero usted bien sabe que las elecciones no se ganan mucho con programas y propuestas, por muy interesantes que sean, sino que con liderazgo, como ha dicho, con empatía. Con todo un poquitito, Blanca. Claro. Todo contribuye. Ya. Para terminar y redondear, ¿con qué pretende ganarle usted primero a Andrea Alamán y después, eventualmente, a Michelle Bachelet? Bueno, tengo la confianza que hemos sido capaces en 60 días de transmitirle a los chilenos que lo más importante es seguir fortaleciendo esta centro derecha popular que hemos construido, que es una centro derecha popular que ha sabido llegar al corazón de lo que yo llamo el Centro Social de Chile, que son los que deciden las elecciones. Por lo tanto, tengo la confianza que vamos a ganar. ¿Esa es su ventaja frente a Alamán? Sin lugar a dudas, porque es una vía... Y frente a Michelle Bachelet, porque a lo mejor no lo vamos a entrevistar de nuevo aquí cuando esté enfrentado. Tengo la confianza más absoluta, Blanca, que precisamente que en este clima que hemos hablado, finalmente la gente va a querer un camino de orden, de paz, un camino de progreso y desarrollo como el que nosotros le vamos a ofrecer. Por lo tanto, ¿la carrera final no está corrida entonces? Nunca están corridas las carreras, Blanca. He sido 5 veces candidato y les quiero recordar, porque a uno se le olvida, las 5 veces que he sido candidato he sacado la primera mayoría, pero les quiero decir que en la última, especialmente todos los medios de comunicación publicaban encuestas, porque nos encanta sacar encuestas como conejo en sombrero, en que todas me daban de perdedor. Y no fue así. Por lo tanto, los desafíos electorales uno siempre los enfrenta con la pasión de ir a buscar el triunfo. Pero derechamente, ¿usted cree que la elección de noviembre de la centro derecha tiene opciones de ganarle a Michelle Bachelet? No tengo ninguna duda, porque he ido observando la preocupación que crecientemente se está instalando en Chile de una concertación completamente diferente manejada por el Partido Comunista. No conozco ningún proyecto político donde el Partido Comunista y las ideas de izquierda más radicales hayan derrotado la pobreza y la desigualdad en ningún país. Y creo que los chilenos, cuando reflexionen lo que hemos hecho en nuestro primer gobierno en la Alianza, y eso es lo que tenemos que buscar en la campaña, si logramos que finalmente la gente reflexione lo que hemos hecho estos 4 años, creo que va a haber un espacio muy grande para obtener el segundo gobierno para la Alianza. Bueno, yo quería agradecerle a Pablo Longueira, candidato de la UDI, a todos ustedes, a Max Colodro, a Gonzalo Miller, y bueno, esperar los resultados el domingo. Así es, no nos queda nada, así que le agradezco esta grata conversación. Gracias a todos.